Lo que acaba de hacer Donald Trump podría sacudir los pilares de la economía continental y provocar una crisis histórica sin precedentes. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado el fin inmediato de las negociaciones comerciales con Canadá. Así, sin aviso previo, sin comunicados diplomáticos y sin margen de maniobra para su principal socio económico. La razón: un impuesto atroz que, según Trump, ataca directamente a las gigantes tecnológicas estadounidenses. Pero eso es solo la punta del iceberg. Las redes sociales explotaron este viernes cuando Trump escribió con mayúsculas: "Damos por concluidas todas las negociaciones comerciales con Canadá, con efecto inmediato. 7 días". Ese es el ultimátum que ha lanzado Trump antes de imponer una nueva ola de aranceles sobre cada producto que cruce la frontera norte. Una amenaza que pone a temblar a empresarios, agricultores, fabricantes y hasta a gobiernos. ¿Y qué está en juego? Más de $400 mil millones en comercio bilateral. Una relación que durante años fue presentada como modelo de integración regional y que hoy podría desintegrarse en tiempo récord. Y si crees que esto es solo un berrinche político más, espera a escuchar esto. Trump ha insinuado abiertamente que podría utilizar la fuerza económica de Estados Unidos para anexionar Canadá. Sí, como lo oyes. Unas declaraciones que ya levantan alarmas en los círculos diplomáticos de Ottawa, en Washington y en todo el planeta. Mientras tanto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, intenta calmar las aguas. En unas breves declaraciones a los medios dijo: "Seguiremos llevando a cabo estas complejas negociaciones por el beneficio de los canadienses". Pero lo cierto es que las negociaciones no existen ya. Trump las ha declarado muertas, y con su historial de promesas incendiarias en redes sociales, no sería la primera vez que las lleva hasta el límite, solo para luego retroceder. Aún así, esta vez parece diferente, porque el origen de esta disputa no es un desacuerdo puntual, es una bomba de tiempo que lleva un año activándose. El famoso impuesto digital del 3% que Canadá impuso a los servicios tecnológicos. Sí, ese impuesto que afecta directamente a gigantes como Google, Amazon, Apple y Meta, las grandes consentidas de Wall Street. La ley se promulgó el año pasado y, según estimaciones, le costará a las empresas estadounidenses más de $2 mil millones cada año. Y lo más grave, los primeros pagos vencen este lunes. Para Trump, este impuesto no es solo una molestia, es un acto de guerra económica. Desde entonces, los asesores de comercio de ambos países intentaban encontrar una salida negociada. Incluso se llegó a hablar de una relación cordial entre Carney y Trump, una extraña conexión que muchos creían que ayudaría a destrabar las negociaciones. Pero todo eso se vino abajo este viernes. Con un solo post en redes sociales, Trump enterró cualquier posibilidad de acuerdo, y en su lugar, amenaza con castigos económicos nunca antes vistos en la región. ¿Estamos entonces frente a una represalia espontánea? ¿Un acto impulsivo más del presidente? ¿O por el contrario, estamos siendo testigos de una jugada premeditada, milimétricamente calculada para presionar al máximo justo antes del vencimiento del impuesto digital? Porque Trump ya lo ha hecho antes. El mes pasado amenazó con subir los aranceles a la Unión Europea, para después echarse atrás cuando el mercado se agitó. Y ahora, tras un viernes caótico, el S&P 500 cerró en máximos históricos, como si el propio sistema supiera que esto no es el final, sino el principio de algo mucho más grande. Y es que cuando Trump lanza una bomba, rara vez es la única. Y aquí es donde entra la parte más peligrosa del juego. Si Estados Unidos aprieta el puño, Canadá también puede golpear. Y lo ha hecho antes, con aranceles que ya afectan a productos clave. Pero lo que viene podría ser aún peor, porque mientras Trump amenaza con una avalancha de nuevos impuestos, Canadá ya ha comenzado a mover sus piezas en silencio. Y lo que está preparando podría tomar por sorpresa hasta al propio Washington. ¿Qué está tramando Canadá? Mientras Trump lanza amenazas desde su cuenta de redes sociales. Según fuentes cercanas al Ministerio de Comercio canadiense, Ottawa estaría preparando una contramedida que iría más allá de los aranceles tradicionales. Hablamos de restricciones tecnológicas, limitaciones de licencias y una batería de demandas legales internacionales que podrían escalar este conflicto hacia un escenario inédito entre dos potencias aliadas. Pero eso no es todo. Según documentos filtrados por una fuente del Parlamento canadiense,
se estaría considerando imponer barreras sanitarias y regulatorias a productos agrícolas provenientes de Estados Unidos. Sí, a esos mismos productos que alimentan los supermercados y cadenas de restaurantes en Canadá. Una medida que, si se aplica, podría afectar desde el maíz hasta la carne procesada y desatar una guerra silenciosa en los pasillos de exportación. Y mientras los diplomáticos intentan apagar el fuego, la industria automotriz está en pánico. ¿La razón? El 75% de los vehículos que se producen en Canadá dependen de piezas fabricadas en Estados Unidos. Si los aranceles se imponen, cada automóvil fabricado al norte de la frontera podría volverse miles de dólares más caro o directamente imposible de terminar. Imagínalo, una simple pieza de motor que cruce la frontera 3 veces durante el ensamblaje. Ahora enfrentaría impuestos cada vez que entre y salga. El resultado, una cadena de suministro colapsada, una crisis de producción y miles de empleos en riesgo, tanto en Ontario como en Michigan. Pero para Trump, todo esto es parte del juego. Su estrategia no es nueva, crear caos para negociar desde la cima del miedo. Y lo ha dejado claro una y otra vez. Los acuerdos comerciales solo funcionan cuando el otro lado tiene algo que perder. Si Canadá quiere vendernos, tendrá que pagar el precio que nosotros decidamos. Palabras que resuenan con fuerza en Washington, pero también con rabia en Toronto, Vancouver y Montreal. Y en medio de este terremoto económico, las cámaras de comercio de ambos países se debaten entre el pánico y la diplomacia. Candace Lang, directora de la Cámara de Comercio de Canadá, fue clara. Hay que esperar sorpresas de última hora, dijo ante la prensa. Y si alguien conoce las sorpresas de Trump, son precisamente los empresarios. Porque el presidente estadounidense ha convertido la política económica en un espectáculo de fuego cruzado. Recordemos que todo esto comenzó meses atrás, cuando Trump impuso un arancel del 25%, argumentando, de forma sorpresiva, problemas de seguridad nacional y tráfico de drogas en la frontera. Una excusa que muchos calificaron de absurda, pero que le dio el pretexto legal para golpear sin previo aviso. La respuesta de Canadá no tardó. Impuestos espejo, medidas restrictivas a productos icónicos estadounidenses y una postura firme frente a lo que llamaron intimidación comercial. Pero ahora, el tablero ha cambiado, porque el reloj corre. El plazo de 7 días impuesto por Trump ya está contando. Y nadie sabe qué pasará cuando el presidente revele la lista de nuevos aranceles. ¿Será un castigo simbólico o un mazazo total contra industrias clave? Y mientras tanto, el Congreso estadounidense guarda silencio. ¿Acaso están de acuerdo? ¿O simplemente no quieren interferir mientras el mercado sigue subiendo? La gran pregunta es, ¿qué gana Trump con todo esto? ¿Se trata de defender a sus gigantes tecnológicos? ¿O hay un objetivo oculto detrás de esta guerra relámpago? Algunos analistas aseguran que este movimiento busca desviar la atención de otras crisis internas, como las investigaciones sobre sus finanzas o las críticas por la gestión en política exterior. Otros creen que es simplemente una táctica de campaña, una forma de demostrar fuerza antes de enfrentarse a un año electoral turbulento. Sea como sea, el resultado es el mismo. Estados Unidos y Canadá, los dos vecinos más integrados del continente, están hoy al borde de una ruptura comercial total. Y si crees que esto es lo peor que puede pasar, prepárate, porque Trump ha prometido que la próxima semana no solo habrá nuevos aranceles, también podría haber sanciones tecnológicas. Y eso sí que puede cambiarlo todo, porque si Trump cumple su amenaza de atacar los servicios digitales canadienses, lo que veremos no será una guerra de tarifas, sino una batalla por el control del Internet en América del Norte. Prepárate, porque lo que está por venir podría cambiar la forma en que usamos Internet en toda América del Norte. Según fuentes dentro del Departamento de Comercio, la administración Trump estaría considerando sanciones específicas contra plataformas digitales canadienses, proveedores de servicios en la nube, e incluso, escucha esto, restricciones al flujo de datos transfronterizos. ¿Y eso qué significa? Que si esta guerra escala, Canadá podría quedar aislada digitalmente de gran parte del ecosistema tecnológico de Estados Unidos. Correos electrónicos que no llegan, servicios en la nube bloqueados, apps restringidas, plataformas fintech en pausa. Un escenario que hasta hace semanas parecía imposible. Pero ahora, con el impuesto digital canadiense activándose este lunes, y Trump declarando el fin total de las negociaciones,
el abismo está frente a nosotros. Y esto no solo afectaría a los grandes. Millones de usuarios canadienses dependen a diario de servicios estadounidenses, desde almacenamiento en Google Drive hasta sistemas de pago, seguridad bancaria, hosting web y más. Si Estados Unidos decide cerrar la llave digital, el impacto sería inmediato y devastador. Lo peor es que no se trataría solo de represalias económicas. Se trataría de un mensaje directo al mundo entero. No desafíes a la industria tecnológica de Estados Unidos, porque pagarás las consecuencias. Y es que la pelea por el impuesto digital no es nueva. Francia ya intentó implementar uno similar, y también recibió amenazas, pero Canadá sí lo convirtió en ley, y ahora está a punto de cobrar el primer pago. La línea roja, según Washington, ya fue cruzada. Y aquí entra otro detalle explosivo. Este lunes, mientras Canadá espera el primer pago del impuesto del 3%, Trump podría anunciar la lista completa de los productos canadienses sancionados. La filtración de un borrador sugiere que incluiría madera y papel industrial, productos lácteos, vino y cerveza artesanal, equipos de telecomunicaciones y, atención, servicios de inteligencia artificial y software avanzado. Este último punto es clave, porque Canadá ha emergido como uno de los polos de innovación en inteligencia artificial más importantes del mundo. Si Estados Unidos impone barreras tecnológicas, podría asfixiar esta industria emergente y eliminar a un competidor estratégico antes de que alcance su madurez. Y mientras todo esto sucede en los altos despachos, los mercados tiemblan en silencio. El S&P 500 puede haber cerrado en máximos históricos, pero los sectores específicos afectados por esta guerra ya están mostrando señales de alarma. La industria automotriz, la agrícola, la tecnológica, la manufactura cruzada, todos están mirando hacia la Casa Blanca y conteniendo el aliento. Y por el otro lado, en Ottawa, el gabinete de Mark Carney se encuentra en sesiones urgentes desde el amanecer. Algunos asesores proponen recurrir a la Organización Mundial del Comercio. Otros, más radicales, exigen acelerar acuerdos con la Unión Europea y China para redirigir sus exportaciones. Pero el tiempo es el enemigo, porque en menos de 72 horas, si Trump activa su amenaza, Canadá podría enfrentar una tormenta perfecta, comercial, digital, diplomática y política. Y aquí surge una última pregunta, quizás la más peligrosa de todas. ¿Y si Trump no se detiene ahí? Ya ha mencionado la anexión económica como concepto. ¿Fue solo una hipérbole? ¿O estamos ante el primer intento en la historia moderna de Estados Unidos de absorber a su aliado por la vía comercial? Porque si logra imponer condiciones tan duras que Canadá no pueda sostenerlas, Estados Unidos podría convertirse no en socio, sino en dueño del mercado canadiense. Y esto no es una teoría conspirativa. Son palabras textuales de Trump hace apenas 2 semanas. Tenemos el poder económico para hacer que Canadá haga lo que queramos. O se adaptan, o quedarán fuera del sistema. Y lo que vendrá en las próximas 48 horas podría marcar el principio del fin para una era de libre comercio, y el inicio de una dominación regional que ya no se basa en tratados, sino en imposiciones. Estamos ante el colapso de una era. Durante más de 3 décadas, Estados Unidos y Canadá fueron un ejemplo de integración, cooperación y entendimiento. Firmaron tratados, levantaron puentes, coordinaron industrias, compartieron energía, recursos y hasta visión de futuro. Pero hoy, todo eso parece haberse evaporado con un solo post en redes sociales. Porque Trump no solo ha puesto fin a las negociaciones comerciales, ha roto la confianza. Y cuando la confianza cae, lo que queda es terreno para la confrontación. Las cámaras empresariales lo saben, los bancos de inversión lo saben, las cadenas de suministro globales lo saben. Y ahora, por fin, los ciudadanos de ambos países están despertando a la realidad. Canadá ya ha empezado a preparar subsidios de emergencia para industrias clave si los nuevos aranceles entran en vigor. Sectores como el agrícola, el automotriz y el tecnológico no sobrevivirán sin apoyo directo del gobierno. El propio Parlamento ha aprobado, en tiempo récord, una medida para proteger a los trabajadores que puedan ser despedidos como resultado de las represalias estadounidenses. Una medida que, hasta hace un mes, hubiera parecido exagerada. Hoy es urgente. Y mientras tanto, en Estados Unidos, el ala republicana más radical aplaude la decisión de Trump.
Dicen que es hora de disciplinar a los socios comerciales que se han beneficiado demasiado. Pero incluso dentro del Congreso, las divisiones son evidentes. Varios senadores advierten que una guerra comercial contra Canadá no solo es innecesaria, sino contraproducente. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, dijo a la prensa: Trump está jugando a encender un incendio en la cocina de su propia casa para demostrar que tiene un extintor. Porque sí, mientras amenaza con sanciones a Canadá, el mismo Trump ha eximido a ciertos sectores estadounidenses del impacto de sus propios aranceles. ¿La razón? Las grandes corporaciones ya están ejerciendo presión, lobby silencioso, pero feroz. Y entonces aparece la otra cara de esta historia: México y la Unión Europea, que ahora ven una ventana de oportunidad para capitalizar el vacío. Las autoridades mexicanas ya han ofrecido acelerar exportaciones hacia Canadá para suplir lo que Estados Unidos podría dejar de enviar. Y desde Bruselas, se rumorea que la Comisión Europea ha iniciado contactos discretos con Ottawa para renegociar cuotas comerciales y estrechar relaciones. Trump, sin saberlo, podría estar empujando a Canadá hacia una nueva esfera de alianzas, una donde Estados Unidos ya no será el centro. ¿Y la opinión pública? Los ciudadanos canadienses están indignados. Encuestas recientes muestran que más del 70% considera que Trump está actuando de forma agresiva, injustificada y peligrosa. En Estados Unidos, la opinión está más dividida. Muchos lo ven como una táctica más de presión, pero otros, especialmente los pequeños y medianos empresarios, comienzan a sentir el miedo. Porque si Canadá responde con aranceles espejo o limitaciones tecnológicas, los primeros en sufrir no serán las grandes corporaciones, sino los negocios familiares. Y el plazo sigue contando. Trump dijo 7 días para anunciar los nuevos aranceles. Ya han pasado 2, quedan 5. Y en medio de todo esto, una frase resuena en las capitales del mundo: si esto le hace a Estados Unidos a su mejor aliado, ¿qué les hará a los demás? Una frase que ya se escucha en Londres, París, Berlín, Tokio y Beijing. Porque lo que comenzó como una disputa por un impuesto digital, ahora se ha convertido en una advertencia global. Y aquí llegamos a la pregunta que millones se hacen esta noche: ¿puede alguien detener esto? ¿Puede el Congreso frenar a Trump? ¿Puede Canadá resistir sin doblegarse? ¿Puede el mundo reordenar sus alianzas mientras el gigante americano ruge y golpea? Nadie lo sabe, porque la era en que las cosas se resolvían en salas de reuniones diplomáticas ha terminado. Ahora se decide en redes sociales, en impulsos presidenciales y en amenazas públicas que se convierten en decisiones reales. Y así, con el mundo observando, el presidente más impredecible de nuestra era ha puesto a su vecino más cercano contra las cuerdas. Pero ojo, Canadá no es un país débil, y aunque históricamente ha evitado la confrontación directa, cuando se siente acorralado, ha sabido contraatacar con inteligencia, estrategia y resiliencia. La historia no está escrita aún, pero el capítulo que viene podría redefinir el comercio continental, el equilibrio digital y las alianzas estratégicas del siglo XXI. Una guerra silenciosa, pero devastadora, sin bombas, sin tropas, sin tanques, solo amenazas, aranceles, tecnología y poder. Y en ese tablero cada movimiento puede ser el último, porque cuando las reglas cambian de la noche a la mañana, lo único que queda es adaptarse o desaparecer. Esto no es solo un conflicto económico, es una señal de que el mundo que conocíamos está desapareciendo. Y uno nuevo, más duro, más frío y más impredecible, ya está aquí. Si llegaste hasta aquí, lo entendiste bien. Esto no es solo un impuesto, es una advertencia, una ruptura y una amenaza al equilibrio continental. Comenta: Canadá no se rinde. Si tú también crees que esta vez Trump fue demasiado lejos,